París y había un evento paralelo de gobernadores por el clima y nosotros nos preguntamos en ese momento, dijimos, ¿y qué pasa y por qué no están nuestras gobernaciones de Bolivia en un evento tan importante? Quizás vale la pena recalcar a cada uno de ustedes que el Foro de Gobernadores por el Clima, que Jason va a hacer una presentación y vamos a hablar mucho a detalle de esto en este panel, básicamente es un espacio de 43 gobernadores de los vinculados a los bosques tropicales del mundo y es el segundo espacio más importante en el mundo que discute la agenda climática, ¿no? Entonces, yo diría que esto es extraordinariamente importante porque el cambio de uso de suelo y si queremos revertirlo no se hace por decreto supremo, se va a hacer porque el ciudadano piensa que vale la pena hacerlo, se va a hacer porque sus autoridades intermedias están comprometidas, entienden y pueden promover básicamente una economía baja en carbono. Entonces eso implica que el gobierno nacional en realidad requiere de la ayuda y requiere de trabajar en conjunto con las autoridades subnacionales, sean estas gobernaciones o sean estos municipios donde ocurre en realidad el cambio y la transformación del suelo, ¿no? Sin esa cooperación, sin ese trabajo conjunto, va a ser difícil hacerlo. Y cuando lo escuchaba la exposición de la mañana con Marielo y el representante de Perú, parecía muy desalentador todo, ¿no? Porque efectivamente estamos ante una América Latina bastante fragmentada, pero yo creo en la ingenuidad y en la capacidad del ser humano de reinventarse y de poder mirar y decir no vamos a llegar al umbral del no retorno, de decir vamos a hacer cosas antes que permita básicamente que salvemos nuestra casa, porque al final salvar los bosques es salvar nuestra casa, ¿no? Entonces es un honor en realidad para mí estar dirigiendo y apoyando este panel. He estado con las autoridades que van a estar aquí presentes y hablando con ustedes en otros espacios y hemos estado básicamente soñando con la Bolivia que queremos todos llevar hacia adelante y que queremos construir, ¿no? Entonces, con eso quizás, ¿qué es lo que va a pasar esta tarde? Voy a hacer yo un preámbulo chiquitito, dos cositas más que quiero compartir con ustedes, luego va a venir cada uno de los representantes de la gobernación, va a venir el vicegobernador de Santa Cruz, va a venir el secretario de Desarrollo Institucional de Tarija y Recursos Naturales, va a venir básicamente Federico Aguilar de la Secretaría de la Madre Tierra de Pando y finalmente Jason. Cada uno de ellos va a hacer una presentación corta que nos va a introducir un poco cómo está encarando esta agenda cada una de las gobernaciones y luego de eso vamos a tener un espacio de debates donde vamos a hacer preguntas a cada una de las gobernaciones para ver qué son los próximos pasos que vamos a llevar adelante. Ahora sí, déjenme decirles un preámbulo chiquitito para ver dónde estamos y por qué estamos acá, ¿no? Los bosques y los ecosistemas terrestres saludables proporcionan servicios ambientales, eso lo sabemos, a las personas y a la economía fundamentalmente. Como hábitat para la biodiversidad, proporciona agua limpia, regula el clima, previene la erosión, nos ayuda con la polinización en los cultivos, fertiliza el suelo y nos ayuda muchísimo en el control de inundaciones. Sin embargo, la deforestación y la degradación de los bosques y el suelo ponen en peligro esos servicios ambientales, pero sobre todo reducen la productividad del suelo. Y creo que ahí tenemos que pensar muchísimo. No es solamente un tema climático, es que básicamente uno de los insumos más importantes para la producción, que es tener buenos suelos y tener agua, es lo que básicamente escasea día a día, ¿no? La degradación de los suelos afecta más o menos a 3.200 millones de personas. Entonces no estamos hablando que la degradación de los suelos afecta a 2 personas, afecta a millones de personas en el mundo y alrededor de esos 40% son personas muy, muy pobres en el planeta, ¿no? Entonces, solo en la cuenca amazónica, Marielo nos decía en la mañana que alrededor de 44 millones de personas dependen de ecosistemas saludables en la Amazonía, ¿no? Entonces, de ellos depende básicamente sus ingresos y sus medios de vida. ¿Será que tenemos el derecho a arrebatarle sus sueños, a arrebatarle su casa, a arrebatarle su medio de vida a cientos de esas comunidades indígenas? Son más o menos 385 comunidades indígenas que viven en torno a la Amazonía. De otro lado, aproximadamente el 12% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero se atribuyen a la deforestación y a la degradación de los bosques. El informe del IPCC dice no vamos a poder alcanzar de ningún modo las metas de reducción básicamente del efecto invernadero si no controlamos la deforestación global y eso creo que es un mensaje demasiado fuerte, ¿no? Para alcanzar estos objetivos se necesita sin duda inversiones urgentes y cuantiosas, ¿no? Entonces no se puede hacer la conservación y alcanzar las metas básicamente si caigan los recursos sobre la mesa, ya que muchos de los bosques en pie están en peligro
y son amenazados, y sabemos por qué, por la expansión de la frontera agrícola, la frontera ganadera, la expansión maderera, la infraestructura y por supuesto los cientos de actividades ilegales que han sido mencionadas hoy en la mañana. Durante 2 décadas, yo y muchos de ustedes hemos sido testigos de promesas y compromisos que reconocen la importancia de los bosques y la devastación de decisiones contrarias que promueven la deforestación. Los gobiernos y el sector privado se han comprometido más de una vez a detener la deforestación y revertir la degradación de la tierra en numerosas ocasiones. La COP26 en Glasgow, el 2021, 141 gobiernos firmaron un acuerdo para poner fin a la deforestación para el 2030. Este acuerdo voluntario fue firmado por varios países, incluido Brasil, Colombia, en nuestro territorio, Ecuador y algunos otros países más latinoamericanos. Pero los países con mayor cobertura boscosa han firmado básicamente este acuerdo voluntario de Glasgow, pero no es el primero que se ha firmado, ¿no? Ya ocurrió antes, básicamente el 2014, cuando en Nueva York 40 países se comprometieron igual a impulsar políticas y a reducir la deforestación. El llamado a la acción que se hizo en Glasgow básicamente insta a los líderes a unirse a una transición hacia un uso sostenible de la tierra y el resultado y la importancia de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, cumplir con el Acuerdo de París. El compromiso financiero también se firmó ahí y eso creo que es importante recordarlo, ¿no? Ahí básicamente los gobiernos acordaron que van a movilizar 12.000 millones de dólares, por un lado del sector público, pero por otro lado dijeron vamos a movilizar 7.200 millones de dólares, básicamente del sector privado, para enfrentar esa cero deforestación al 2030. Reconociendo la importancia básicamente de los bosques, su valor ecológico y su valor económico y como medio de vida para muchos de los líderes locales que dependen de estos recursos. Estos gobiernos, estos 41 gobiernos, han jurado en ese momento ahí en Glasgow poner fin a la deforestación para el 2030, rastreando y midiendo básicamente la deforestación en un promedio entre el 18 y el 20. Quiere decir básicamente que no debería haber deforestación o productos que vengan del bosque después de básicamente un promedio de deforestación del 18 al 20. Pero también ahí se comprometieron a restaurar 350 millones de hectáreas de bosques perdidos o degradados básicamente antes del 2030. Otra vez, básicamente recordar que han habido muchos de esos acuerdos en el pasado y como verán, en el mismo periodo de tiempo que se firma este acuerdo de Glasgow, la deforestación básicamente de nuestros países se duplica, ¿no? Brasil es el campeón mundial en los últimos 3 años de deforestación, seguido básicamente por la República Democrática del Congo y Bolivia ocupa el 3er lugar. Solamente para concentrarnos en nuestro país, la deforestación del 2022 es 32 veces más grande que la deforestación del 2021 en Bolivia. 70% de la deforestación de Bolivia se ocurre en el departamento de Santa Cruz. Entonces, por un lado, la política y los políticos firman acuerdos con el sector privado y dice que van a poner los recursos y los esfuerzos para parar la deforestación, pero la práctica y lo que ocurre en la casa es todo lo contrario. Los bosques los estamos perdiendo cada día y hasta este año básicamente se han perdido varios millones de hectáreas de los bosques tropicales. Habrá la pregunta en su momento básicamente a nuestros panelistas aquí presentes, porque ha ocurrido también más o menos algo similar con el Foro de Gobernadores por el Clima, ¿no? Ha habido compromisos firmados en Río Branco donde se comprometen los gobernadores a reducir la deforestación en un 80%, han vuelto a ratificar ese compromiso en la ruta de Manaus, en una reunión que se ha realizado el año pasado, a reducir la deforestación en la Amazonía, en las gobernaciones que están comprometidas en el foro, también por un 80%. Entonces, vamos a preguntarles cómo vamos a llegar a cumplir esas metas o otra vez básicamente son simplemente buenas intenciones que todavía no logran canalizarse y que sin embargo básicamente la practicidad de la gente en el campo nos gana, ¿no? Entonces, con esta introducción quiero pedirle al arquitecto Aguilera que nos acompañe aquí y que nos cuente qué está haciendo la Gobernación de Santa Cruz en el Foro de Gobernadores por el Clima y cómo vamos a enfrentar estos desafíos. Muy buenas tardes a todos.
Ha sido un muy buen día de trabajo hoy. Y continuaremos de esa forma. Cabalmente por lo que decía María Teresa. No es solo una postura, no es solo una buena intención, es una necesidad, señores. Si no hay trabajo y no logramos sostenibilidad, no tiene sentido lo que estamos haciendo. Yo les voy a comentar un poco qué es lo que hemos venido trabajando desde el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, junto al GCF Task Force, del cual somos miembros desde hace algunos meses. Esta iniciativa, este trabajo, comenzó en la 12ª reunión anual del GCF en Manaus, en marzo del 2022. Estuvo presente nuestro gobernador, Luis Fernando Camacho, donde se hizo manifiesta la intención, la necesidad y la voluntad de Santa Cruz de sumarse al GCF. Luego se vio fortalecida con la participación de nuestra gobernación, su servidor, en el intercambio de experiencia en San Martín en octubre del 2022. San Martín, Perú. Y luego tuvimos la bendición, la gracia, la aceptación de este grupo de gobernadores por el cambio climático y los bosques, más su directiva, que nos llevó prácticamente de la mano, para convertirnos en miembros plenos en la 13ª reunión anual del GCF Task Force en Mérida en febrero de 2023, donde nos aceptaron junto con el hermano departamento de Tarija y de Pando como miembros plenos de este grupo de gobernadores por el cambio climático y los bosques. En ese momento ya la gobernación de Santa Cruz tenía asumida una política departamental de cambio climático con una visión y con metas claras. Un Santa Cruz resiliente y baja en carbono al 2050, algo retardado con la agenda global por algunos años. Sin embargo, vamos trabajando con compromiso, porque lo ideal no solo es cumplirlo, sino acelerar estos pasos que deberían ser agigantados por la responsabilidad que debemos con nuestro medio ambiente, con la población global y obviamente con nuestro futuro y sostenibilidad. Esta política departamental cuenta con 37 medidas a desarrollarse. Este es un documento público al que pueden acceder a través de la página de la gobernación y de la vicegobernación. Y tiene como objetivos principales reducir en 80% la pérdida anual de cobertura boscosa en ecosistemas priorizados por sus funciones ambientales del departamento de Santa Cruz al 2050. Menudo trabajo, indiscutiblemente. No se ha logrado hasta ahora avanzar en ese sentido. Sin embargo, sí hemos logrado, por la presencia de ustedes, en construir inicialmente una conciencia ciudadana, una voluntad ciudadana, despertar la responsabilidad que debemos tener todos para con nuestro suelo, nuestro territorio y nuestro futuro. Otra de las medidas importantes es mantener las funciones ambientales de al menos el 70% de las fuentes de agua y cabeceras de cuenca a nivel departamental, restauradas y conservadas 2050. En esto sí hemos dado pasos muy largos. Estamos ahora trabajando prácticamente en el primer fondo de agua metropolitano. Si bien es un modelo que está en proceso de desarrollo, sí tiene la voluntad manifiesta de muchas entidades públicas a nivel nacional, como la APS, a nivel departamental, su gobernación, a nivel municipal con varios o todos los municipios de la región metropolitana, más algunos municipios que se verán favorecidos con estos recursos, las EPSA, que son las prestadoras de servicios, y eso pensando en que estamos aplicando medidas directamente al 75% de la población del departamento. Entonces es un paso muy importante que esperemos se convierta en una experiencia exitosa, eficiente, eficaz, que se pueda trasladar al resto del territorio departamental para otras cuencas, pero además que sea replicable en el territorio nacional. Esto sencillamente genera un modelo que puede aplicarse según la realidad de cada uno de los territorios o las entidades territoriales autónomas en el departamento, asumiendo una responsabilidad y un papel que es trascendental. Se resume en el primer fondo de agua para la región metropolitana de Santa Cruz, y que si esto fuera pasado mañana, a mí me encantaría poderles dar las mejores noticias, porque tenemos una reunión acordada en ese sentido para el día de mañana. Entonces, sí estamos trabajando, sí existe el compromiso, sí existe la posibilidad
porque tenemos conciencia que existe la necesidad. Otra de las medidas es reducir al 80% las emisiones de gas de efecto invernadero del departamento de Santa Cruz en 2050 respecto al 2021. Y esto pasa cabalmente por la planificación de las áreas más pobladas, pero además más extensas, que están afectando gran parte del territorio productivo en la región metropolitana de Santa Cruz, en la cual estamos trabajando de manera comprometida e incansable, cabalmente para identificar cuáles son los servicios medioambientales que necesitamos sostener y recuperar para mantener la calidad de vida para nuestros ciudadanos en esta región metropolitana de Santa Cruz, que son algo más de 600.000 hectáreas de terreno, en las cuales ya se está trabajando de manera comprometida en la protección de nuestras UCPN, Unidades de Cuidado de Patrimonio Natural. Dos básicamente que son muy importantes. La UCPN Huendao-Urubó, porque recarga el hídrico subterráneo del que nos servimos todos en un 60%, y la UCPN Las Lomas más Espejillo, que está pegada a la UCPN Huendao-Urubó, Las Lomas, que tiene el 20% de la recarga de nuestro hídrico subterráneo, más la cuenca baja del río Piraí, que la tenemos muy bien estudiada, se está trabajando en su preservación, en su recuperación. Uno, por seguridad para los asentamientos humanos en las ciudades, pero además por la importancia que tiene en la recarga hídrica de otro 20% de nuestro acuífero subterráneo en la región metropolitana de Santa Cruz. Y cuando hablamos de eso, no hablamos de cantidades sencillas. Estamos hablando de un consumo promedio de 150 litros por persona por 3 millones de habitantes. Lo dice el ICE, es oficial. Entonces estamos hablando de solo 450 millones de litros de agua día de consumo humano. Y cabalmente en ese servicio, que es un derecho, sí, pero que además es una responsabilidad, también estamos trabajando con nuestras EPSAs para preservar las cuencas para la generación de humedad. Y hoy día conversábamos también con un ejemplo interesantísimo del municipio del Torno, que conocemos muy bien y que nos ha servido como la piedra inicial, como el Jísunú, para que otros municipios se peguen a esta iniciativa, que es el caso del Torno, con una participación ciudadana comprometida en la protección de sus áreas boscosas generadoras de humedad. La idea de todo este trabajo que se está desarrollando en el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz con el tema medioambiental pasa por un nuevo modelo de desarrollo económico que necesariamente tiene que ser sostenible, que es lo que nos tiene hoy día sentados acá y trabajando mañana, tarde y noche allá afuera. Y busca una valoración del potencial ambiental que existe en el departamento de Santa Cruz, con la certificación de nuestros bosques, algo así como 200.000 kilómetros cuadrados, mercado de bonos verdes, financiamiento climático y otros, que sencillamente nos permitirá generar una bolsa de financiamiento para prestar atención y servicio a todo ese territorio departamental que tiene grandes necesidades, pero que indiscutiblemente también es el proveedor de la calidad de vida que nos tiene aquí, prendados de esta tierra y prendados de su gente. Cabalmente, en ese sentido, nosotros de manera temeraria, creo yo, cuando nos aceptaban como miembros plenos en el GCF en Mérida este año, solicitamos nos permitan desarrollar algunos eventos, cabalmente para mostrarle al mundo lo que es esta tierra, nuestro Candiré, el oriente boliviano, la propia Tarija, tierra altamente productiva de gente hermosa, y nuestro Pando, un ejemplo claro de oportunidades medioambientales. Es así que hemos sido galardonados con la confianza del GCF para el próximo año generar un evento que se llama, o que busca en realidad el desarrollo bajo en emisiones con gestión de financiamiento climático para la reducción de la deforestación en bosques tropicales hacia una transición justa. Este evento contará con la presencia de 43 entidades subnacionales, bien lo decía María Teresa, el segundo grupo más grande en el mundo en trabajar con responsabilidad medioambiental, y los tendremos acá. Tendremos una muy buena oportunidad de mostrar nuestras cualidades sociales, nuestras cualidades productivas, nuestro compromiso como departamento y como país, porque este es un evento que compartimos con Pando y con Tarija, cabalmente porque entendemos que este pequeño país, que es Bolivia en el globo, tiene grandes oportunidades de desarrollo para su gente, para quienes cifren sus esperanzas de futuro en este suelo, aprovechando de manera responsable y sostenible sus cualidades en el territorio.
Es así que en este evento se contará con 3 espacios. Básicamente, esto es una agenda en desarrollo, venimos de conversarlo exactamente ahora, estamos afinando nuestro interés cabalmente y el de las instituciones miembros del GCF para que la institucionalidad de las 43 gobernaciones o entidades subnacionales que son parte del GCF, más la institucionalidad cruceña, más la institucionalidad de organismos internacionales que tienen interés en fomentar la responsabilidad medioambiental y la sostenibilidad, nos acompañen para tener una agenda que cubra las necesidades no solo de los cruceños, no solo de los tarijeños, los pandinos, los bolivianos, sino la de todos los territorios comprometidos con este grupo de gobernadores. Estos espacios que se han definido hasta ahora es un intercambio de experiencias exitosas. Yo hace un minuto estaba en otra exposición y alguien decía, en alguna parte del mundo hay una solución para nuestro problema. ¿Sí? Este intercambio realmente enriquece y vuelve ágil la toma de decisiones basadas en una experiencia exitosa en otros gobiernos, en otros territorios, en otras sociedades. Otro espacio es el relacionamiento con 43 entidades subnacionales, siempre es importante. Uno, porque conoce una perspectiva distinta de la situación global, pero además permite a uno presentarse, como somos los bolivianos, como somos los cruceños, nuestro compromiso, nuestro interés, y que seguramente tendrá un socio estratégico en otra parte del mundo, con objetivos comunes. Y luego un foro de inversiones, que es cabalmente identificar las oportunidades de inversión, la capitalización para esos fondos, o capitalización de fondos para desarrollo de proyectos específicos en los que estamos trabajando, y uno de ellos, como ya les comentaba, es el primer fondo de agua metropolitano para la protección de fuentes. ¿Qué oportunidades tiene Bolivia en este evento? Uno, capitalizar financiamiento, un intercambio de tecnología, ¿sí? Acercarnos a las soluciones que se han desarrollado en otras latitudes, mostrar las que nosotros con nuestra experiencia hemos desarrollado también en nuestro territorio, una transmisión de conocimientos, una experiencia de gobernanza, que creo que en eso los cruceños y los bolivianos tenemos una muy buena oportunidad, tenemos un músculo ya bastante bien desarrollado, que es cabalmente esa participación transversal de nuestra institucionalidad organizada en Santa Cruz en la toma de decisiones. Y luego un posicionamiento internacional. ¿Cómo queremos que conozcan nuestra Bolivia? ¿Cómo queremos que vean nuestra Santa Cruz? ¿Cómo queremos que nos vean a nosotros? ¿Y qué de lo que nosotros esperamos compartimos con el resto de 8.000 personas en el mundo? Gracias, señores. Invitamos al secretario Efraín Rivera, que nos acompaña aquí en la testera. Bueno, muy buenas tardes, un saludo cordial a todos los presentes, con la venia del vicegobernador, dueño de casa, Mario Aguilera, y saludar además a Jason, a María Teresa, a todos los financiadores, ONGs, fundaciones, a todos a los que nos dedicamos a este mundo de preservar los recursos naturales, el medio ambiente. Quiero contarles qué es lo que pasa en Tarija, qué es lo que estamos haciendo en Tarija, en los recursos naturales, la biodiversidad, los ecosistemas, el aprovechamiento del agua. En ese entendido, hemos hecho unas pequeñas diapositivas, lo que es la conservación y adaptación del cambio climático en el departamento de Tarija. Bueno, creo que se me durmió. Ay, perdón. Bueno, Tarija tiene 2.12 millones de área boscosa de los 41.2 millones que tiene Bolivia. Y dentro de Tarija tenemos 7 áreas protegidas y tenemos 3 grandes áreas protegidas. También quiero comentarles en esta diapositiva como introducción que económicamente Tarija ha vivido mucho de los hidrocarburos. Ustedes saben, ha sido, como decían, la billetera
de Bolivia, pero que no nos ha ayudado mucho, nos ha generado muchos impactos negativos y no hemos aprendido a crecer en forma sostenible. No hemos empezado a trabajar en lo que es cadenas productivas, cadenas de valor. Lo que debemos hacer es cambiar la matriz productiva, dejar los hidrocarburos fósiles y pasar a lo que es una producción sostenible. En este caso, pongo un ejemplo ahí, el sector vitivinícola. Entonces, de las 2.12 millones que tenemos de áreas protegidas, tenemos el 22% de lo que son las reservas naturales en el departamento de Tarija, las áreas protegidas. 3 reservas grandes que tenemos en Tarija, que es la cordillera de Sama, la Reserva Nacional Fauna Tarquía y el Parque Nacional y Área de Manejo Integrado El Aguarahue. Acá, en esta diapositiva, ustedes van a ver que tenemos 3 círculos. Estos 3 círculos marcan las 3 grandes reservas, de las 7 que tenemos, pero estas 3 grandes reservas que están tomando todo el departamento. Están tomando los círculos, las 6 provincias, los 11 municipios que tiene el departamento de Tarija. Y en las 3 macroregiones que tiene, en la parte del altiplano, en la parte de los valles, subandino, parte de trópico en Bermejo y el Chaco, están manejados, que es el 45% con el Aguarahue. Entonces, estas 3 reservas, que son Sama, que es Tarquía, que es el Aguarahue, son las fuentes de agua, son las fábricas de agua que hacen que podamos tener agua para consumo humano, agua para riego, agua para ganadería. Entonces, el desarrollo en Tarija es social, económico y ambiental. Y para ello nosotros tenemos una propuesta. En estos 3 círculos concéntricos que van a desarrollar el desarrollo económico, social y ambiental en el departamento de Tarija, consideramos que este desarrollo debe ser sostenible. Este desarrollo debe ser a través de ciudades intermedias. ¿Qué quiere decir? Que los 11 municipios que tenemos en el departamento de Tarija crezcan en forma armónica. Normalmente, lo que se ha venido trabajando y todos los PTDIs que hacen en Bolivia, todos los departamentos marcan un desarrollo económico y social. Nunca han visto en forma armónica que se trabaje un desarrollo económico, social y ambiental. ¿Qué es la parte social? A cada municipio le tienes que dar las condiciones en la parte de educación, en salud. La parte económica hay que medir el Producto Interno Bruto y lo que hay que hacer es empezar a trabajar en los censos. Hay que empezar a tabular los censos de cómo se mueven las poblaciones, cómo estuvo Tarija el 2002, cómo estuvo el 2012 y la proyección de cómo está al 2023. Si nosotros encontramos en sus 11 municipios un crecimiento poblacional, quiere decir que la gente no se está yendo, que está generando economía, que tiene social y económicamente posibilidades de estar. ¿Qué es lo que debemos pretender? No dejar que las poblaciones rurales migren a las ciudades más importantes de la capital. En Bolivia tenemos grandes problemas. Ustedes, esta mañana, no sé, Mario dice que son 3 millones, esta mañana decía que estaban cerca de 4 millones en Santa Cruz. Está migrando mucha gente de los departamentos vecinos, ¿no es verdad? Entonces, nosotros testeamos con este mismo análisis en ciudades intermedias con nuestros vecinos de Chuquisaca. Tenemos, por ejemplo, en Monteagudo, eran 50.000, ahora son 30.000. ¿Qué está pasando? La gente se está yendo. Si se está yendo, no es porque no estás generando desarrollo social, económico y ambiental. Entonces, en Tarija hemos hecho este modelo de desarrollo y hemos testeado todos los municipios y en todos los municipios, excepto Patcaya, tenemos un problema. Patcaya es el único municipio que tiene un negativo, el 1%. Los demás todos están encima del 10% en su población. Quiere decir que están creciendo. Entonces, este modelo va a hacer que tengamos ciudades intermedias resilientes, ciudades intermedias con economía propia, ¿no?, donde el financiamiento público destinado a estos municipios debe ser en forma equitativa, de acuerdo a sus poblaciones, de acuerdo a sus necesidades sociales, de acuerdo a sus necesidades educación, salud, ambiental. Entonces, este modelo
que ustedes están viendo es lo que nosotros estamos haciendo en Tarija, es de esta forma que estamos construyendo. Además, en lo que es la reserva de Sama, tenemos una cuenca importante, que es la cuenca del río Guadalquivir. El 95% del agua del río Guadalquivir es utilizada. Tenemos en lo que es la cuenca, en la reserva de Tarquía, tenemos en ambos márgenes, en la derecha el río Bermejo, en la izquierda el río Tarija, y en el Aguarahue, que es la esponja, el pulmón de vida de todo lo que es el Chaco, y es un afluente importante de agua para el río Pilcomayo. Ustedes saben, un río Pilcomayo transfronterizo de más de 1.300 kilómetros con grandes problemas. ¿Qué problemas tenemos? Sobre todo en estos ríos, contaminación. En el Pilcomayo, comentarles que la actividad minera, una actividad donde usa mucho mercurio, nos está permanente contaminando los cuerpos de agua. Tenemos los análisis físicos, químicos, biológicos, todos en categoría C y en algunos lugares con categoría D. Hace una semana con el INSO hicimos un informe en la carne de pescado y los parámetros están encima del 0,5 miligramos por kilo. Hemos encontrado pescados con 0,81 miligramos por kilo. Es una barbaridad, nos estamos matando. Pero no depende de un gobierno autónomo, en este caso el departamento de Tarija, depende de una política pública nacional. ¿Por qué? Porque en la zona alta, en la cuenca alta, perdón, en los departamentos de Potosí, están trabajando, realizando actividad minera sin tener una construcción adecuada en diques de cola, con construcciones muy precarias, donde nos están evacuando agua contaminada con mercurio, con plomo, con zinc, con manganeso, ¿no? Y esas aguas, en esta época del año, en épocas de estiaje, cuando el volumen del agua disminuye, es cuando mayor cantidad de contaminación existe aguas abajo. Y eso es grave, porque los pueblos originarios, Guanayeta, Piete, Guaraní, que son los que tienen una actividad, primero económica a través del pescado, y segundo un modo de vida y de consumo masivo del pescado, que lo hacen en forma diaria. Entonces son problemas graves, ¿no?, que los tenemos que resolver, que debemos trabajar conjuntamente con el gobierno nacional, subnacional, que somos la gobernación, y obviamente con los municipios y todos los sectores productivos y habitantes que conviven en el departamento de Tarija. La próxima, por favor. Ahí está más o menos para mostrarles lo que es Taxara. Ahí estaba antes el río Pilcomayo. En base a estas grandes reservas y estas fuentes de agua que tenemos, necesitamos políticas públicas departamentales. Y las primeras en gestión institucional es el CDGIA, que hemos hecho un servicio departamental de gestión del agua, que hemos elaborado un plan departamental del agua, un plan director de la cuenca del río Guadalquivir, lo hemos hecho con la GIZ, tenemos un plan director de la cuenca del río Pilcomayo. Este plan está en revisión, se lo hace con Paraguay y con Argentina. Tenemos la Dirección de Gestión de Riesgos y Cambio Climático en un programa de prevención y atención a emergencias en el departamento de Tarija, sobre todo en problemas de deforestación a consecuencia del fuego. El año pasado, el 2022, hemos deforestado 24.000 hectáreas en el departamento de Tarija entre julio y octubre. Impresionante, es un dato alarmante el que tuvimos el año pasado. Tenemos el PER, que es un programa de rehabilitación de tierras, 7.310 hectáreas desde el 2021, en 2 años. Tenemos el PROSOL, que es una herramienta financiera de apoyo al sector productivo. Este PROSOL es un programa de iniciativas productivas en comunidades campesinas para el cambio climático. Estamos trabajando primero en lo que son cadenas de valor, trabajando en lo que es la resiliencia. Por ejemplo, tenemos un problema grave de granizo en Tarija. ¿Cuál es la resiliencia? La malla antigranizo, proteger al cultivo de vid, al arbusto de la vid, con una malla antigranizo. Esa es una resiliencia. Estos fondos son financiados para todo lo que va a ser cambio climático. Entonces, estamos trabajando en sistemas de riego, en riego por goteo, riego por aspersión.
dejando a un lado todo lo que es el sistema de riego por gravedad y optimizando el agua de nuestras fuentes que tenemos. Estamos haciendo también atajados y algunas pequeñas represas. Tenemos el proyecto San Jacinto, es un proyecto grande que todos ustedes lo deben conocer, son 62 hectómetros de agua que llegan alrededor de 4.000 hectáreas en el cultivo de vid, es una de las represas más grandes que tenemos en Tarija. Después tenemos una coordinación interinstitucional en un mapeo de todas las instituciones que trabajan en el departamento de Tarija. Trabajamos con la APMT a nivel nacional, con el CERNAP a nivel nacional, con la ABT a nivel nacional, GIZ en cooperación internacional con los alemanes, con Natura, acá con María Teresa, con Nativa, con Prometa, con Fundecor y todas las otras instituciones del sector público, municipal y departamental que están trabajando en lo que es esta coordinación interinstitucional en políticas públicas del cambio climático. Hemos trabajado también en un plan departamental de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, como les había dicho hace un momento, 24.000 hectáreas con grandes problemas, sobre todo lo que es incendios, riadas, heladas, todos los problemas. Tenemos unidades de gestión de riesgos en todos los municipios y con grupos voluntarios, talleres de sensibilización en prevención, atención de desastres, mitigación, efectos. Tenemos las amenazas y problemas ambientales en Tarija, incendios, la explotación hidrocarburífica en áreas protegidas. Estamos en este momento con Astillero, estamos con Domo Oso, estamos con Churumas, ¿no?, donde sin licencia ambiental pues estamos operando en la reserva de Tarquía. Entonces tenemos estos problemas que los venimos denunciando permanentemente, ¿no?, al gobierno nacional y cuidando para que esas licencias ambientales, que si bien tienen su categoría 1 y son licenciadas a nivel nacional, nosotros podamos hacer el seguimiento a todos los impactos negativos que conlleva la explotación hidrocarburífera, desmontes ilegales, desforestaciones pequeñas, problemas ambientales, contaminación, como había dicho, el río de los ríos, el río Guadalquivir, tenemos las plantas de tratamiento obsoletas, ¿no?, donde tenemos evacuación de aguas encima, los 250 litros segundos que botan al río Guadalquivir, que es un problema por no tener la construcción de plantas de tratamiento adecuadas, un gran problema en Tarija, en la ciudad capital, contaminación del río Pilcomayo, ya le había dicho hace un momento, a través de la actividad minera, sedimentación del río Pilcomayo, extracción, indiscriminación de áridos y agregados. No sé qué es lo que pasa en Santa Cruz, pero en Tarija veo autoridades municipales que denuncian a volquetas que sacan áridos, pero la autoridad no es capaz de sacar un plan de manejo de áridos, ¿no? Eso sucede en Tarija, no sé en el resto del país. Tenemos rellenos sanitarios saturados. Estos son todos los efectos del cambio climático que se tiene: sequías, altas precipitaciones, generación de desbordes, hemos tenido granizadas, hemos tenido heladas el 2022. Compromiso político departamental en la gestión climática, tenemos la elaboración de políticas de gestión climática, que es el plan de acción y política departamental. En febrero, hace 6 meses, Jason, cuando estuvimos en México, nos comprometimos, primero que fuimos aceptados, somos parte del GCA y nos comprometimos a empezar a trabajar en el cambio climático. Y las primeras herramientas para hacerlo es a través de generar un instrumento, un documento, que es una política departamental y una estrategia departamental de cambio climático. Nos hemos reunido entre todas las instituciones que trabajan en el departamento de Tarija y hemos formulado estos 2 documentos con los consultores contratados y la cooperación y ayuda de todas las instituciones para que en un plazo de máximo 6 meses tengamos estos 2 documentos elaborados y, bueno, estemos en el próximo congreso ya con estos 2 instrumentos, además de la política y de la estrategia. Vamos a trabajar en un mapeo institucional de financiadores para que vayan orientados ciertas acciones, obras, proyectos, programas a lo que va a ser la estrategia. Generar oportunidades y disminuir la brecha de la pobreza en comunidades
que depende de los recursos naturales, inyectando tecnologías de desarrollo alternativas de manejo eficiente, bosque, suelo, aportar los compromisos nacionales determinados en NDCs de Bolivia, desde acciones regionales, departamentales, nacionales, una política inclusiva con la integración de los pueblos indígenas en gestión climática y con enfoque género y generacional, que también lo firmamos en México, que estamos trabajando en ello. Acciones para la adaptación al cambio climático en el tema de agua, implementación y ejecución del plan director Guadalquivir-Mayo, acceso al agua segura, saneamiento del río Guadalquivir, utilización de agua represada con sistemas de riego tecnificado en lo que es cadenas de valor, acceso a mercados, nuevos productos resilientes al cambio climático, en bosques, protección y defensa de las áreas protegidas existentes, en reducción de gases del efecto invernadero, reducción de deforestación ilegal en el departamento, fortalecer y restauración de áreas degradadas. Tema social, fortalecimiento a la educación ambiental dirigida a pueblos indígenas, originarios, interculturales y comunidades campesinas, integración activa de la población local, integración real de los pueblos originarios, dueños de territorio con enfoque de género y generacional, fortalecimiento institucional, consolidación de un plan territorial de cambio climático, que es lo que hemos hablado, y articulación en un horizonte a la reducción de la pobreza, esfuerzo y proceso de integración entre países para intercambio de conocimiento y experiencias exitosas. Acá está la elaboración de la política y el plan departamental del cambio climático, está el enfoque de la política, el plan departamental, ¿no? Toda una línea que es cuidado de la medida de vida, diálogo entre actores, todos los PTDIs, todo lo que se ha venido trabajando con Karina y llegando ya a también un diagnóstico y a una innovación tecnológica para que sea documentos bien sustentables. Acá tenemos una diapositiva donde bueno, nos aceptan en Mérida como miembros de Bolivia, con Santa Cruz, Pando y Tarija. ¿Y cuál es la visión? Convertir a Tarija en un departamento modelo de conservación de los recursos naturales y el medio ambiente con un crecimiento armónico en lo social, económico y ambiental, resiliente a efectos del cambio climático. Ese es el modelo, ciudades intermedias, desarrollo de cadenas de valor para que tengamos economía local, economía propia, esa es la visión, y cada municipio, cada región cuide sus recursos naturales, su medio ambiente, de acuerdo a las reservas, los bosques, los ríos, toda el agua que debemos empezar a cuidar entre todos. Creo que con estas medidas contribuiremos a preservar los recursos naturales en el departamento de Tarija, en Bolivia y en el mundo que tanto lo necesita. Muchas gracias, María Teresa. Estimado Efraín, muchísimas gracias. Creo que tenemos queremos invitar a Federico Aguilar. Él viene en representación de la Gobernación de Pando. Tuvimos el honor de conocer al gobernador y tenerlo también en Yucatán, en Mérida, donde también Pando pasó a ser miembro del Foro de Gobernadores por el Clima. Igual se está movilizando la maquinaria para conservar el 90% de bosque que todavía mantiene la región amazónica de Pando, ¿no? Entonces, ojalá así sea, ojalá desarrollemos otro tipo de economía en Pando. Entonces vamos a ver qué nos cuenta Federico, cómo está trabajando la gobernación para mantener su economía basada básicamente en los bosques. Muy buenas tardes a todos, reitero los saludos con la venia del vicegobernador acá y los demás colegas que están presentes aquí. Bueno, soy, como le decía la licenciada María Teresa, soy el ingeniero Federico Aguilar, vengo de la gobernación de Pando. Mil disculpas porque el gobernador Regis Richter no pudo estar presente en este evento, pero él manda sus saludos fraternos para todos. Yo, en representación de la gobernación de Pando, nosotros ahorita nos contamos con una cobertura forestal de 95% de cobertura forestal.
Eso porque ahorita nos encontramos en una fase de actualización de nuestro plan de uso de suelo, un plan de uso de suelo que no se actualizaba hacía más de 26 años. Entonces, en ese sentido, por las imágenes satelitales que tenemos, ese es lo que refleja ahorita nuestra cobertura forestal. Un departamento que cuenta con un poco más de 150.000 habitantes, entendemos que es muy poco en comparación de Santa Cruz acá, y en ese sentido 2% de deforestación y el 3% que reflejan nuestras cuencas que tenemos en el departamento. Eso significa que nuestro principal potencial económico que tenemos es nuestros recursos naturales, que todavía lo tenemos y gracias a Dios nosotros somos felices con eso, que es nuestra recolección de castaña, nuestra zafra, nuestros frutos amazónicos que complementan como el azaí, el copoazú, cacao y otros aderezos. Entonces, solo en castaña nosotros movemos como entre 42 a 55 mil toneladas de castaña, que rondan como más de 200 millones de dólares en recaudaciones, y en azaí como casi 100 toneladas, que reflejan 2 millones de dólares recaudados. Eso entonces nos requiere que nosotros somos un departamento extractivista, que todavía conservamos nuestro bosque, pero eso significa que nosotros todavía nos estamos manteniendo y queremos lograr conservar todavía nuestros bosques antes de que comiencen las deforestaciones como se están dando en otros países, otros departamentos. Si bien nosotros sabemos que invierten, como hemos visto presentaciones anteriores, hemos visto presentaciones y cambios de experiencias en México, que hemos visto cómo invierten millones en poder reforestar, pero ¿y nosotros? Nosotros estamos todavía con una cobertura forestal intacta que refleja el 95%, que son más de 6.200.000 hectáreas de cobertura forestal que todavía la podemos aprovechar de una manera sustentable. Entonces, en ese sentido, para complementar, les puedo mostrar que tenemos 10 áreas protegidas en nuestro departamento, donde engloban una que es de manera nacional, departamental, municipales, y complementan áreas que son de estudios científicos por parte de la universidad. Como mencionábamos nosotros, Pando, Santa Cruz y Tarija, a partir de febrero somos miembros plenos del Grupo de Gobernadores, que es una red global que hace frente a sobre el bosque y el clima. Entonces, nosotros, para poder trabajar en la protección de nuestros bosques tropicales, y en ese sentido, nosotros hacemos parte de esos 43 estados en 11 países que nosotros, para poder que se nos abran las ventanas en este sentido, para poder demostrarle que nuestros bosques todavía están en pie y tenemos que buscar el financiamiento para poder reforzar a lo que nosotros estamos combatiendo. En ese sentido, nosotros tenemos nuestra política departamental de cambio climático, pero enfocada en la niñez y en las juventudes. ¿Por qué? Porque son ellos los que más sufren las consecuencias. No es solo el medio ambiente con el cambio climático que se da, esto es de manera integral. Esto de aquí, bajo nuestro eje y estudios que hemos estado haciendo, afecta la salud, afecta la agricultura, afecta el transporte, la educación. Entonces es de manera integral, no es solo el medio ambiente, no es solo lo que se deforesta. En nuestra política está enmarcada en esos sentidos para poder combatir, y es por eso que nosotros ahorita como gobernación aprovechamos este evento para que con las instituciones que estén presentes, con los otros gobiernos ya subnacionales y de otros países, puedan poder financiarnos a nosotros y poder reforzar y poder mantener todavía y conservar ese 95% de cobertura forestal que aún tenemos, y obviamente recuperar ese otro 2% que se está deforestando. Si bien es 2%, pero esperemos que no baje y esperemos que podemos mantenerlo en ese sentido. Bueno, faltó una presentación que de última hora tuvimos una falla, pero para poder complementar, este año nosotros ya fuimos aceptados de Leaf Coalition junto con Charagua de aquí de Santa Cruz. Entonces estamos siendo parte ahorita de ese proceso
para poder trabajar en el por de la conservación de nuestro bosque. Eso es un proyecto que nos va a beneficiar a nosotros y nos va a reforzar para que nuestros bosques se mantengan todavía intactos, y obviamente que con el GCF y otras instituciones ya estamos trabajando y articulando proyectos para poder, en base a nuestra política de cambio climático y ajustándolo a los NDC que han salido del 2021-2030, podamos lograrlo. En ese sentido, nosotros nos enfocamos, como les decía, de manera integral, enfocada no solo en los bosques, y sí de manera global: salud, agricultura, educación, carreteras y todo. Eso es lo que refleja nuestro compromiso ahorita que estamos teniendo como Gobernación de Pando. Bueno, esta es una pequeña presentación de lo que les puedo estar diciendo de manera puntual, precisa y resumida, porque entiendo que el tiempo es muy poco, pero espero que les sirva de mucha información. Podemos compartir nosotros, que tenemos la información digital, para poder compartirles a todos ustedes. Muchas gracias. Federico, muchísimas gracias, y también muchísimas gracias por el tiempo de su presentación, porque nos ha cedido un poquito más de tiempo. Jason, si puedes comentarnos sobre el GCF. Gracias, María Teresa. Y una vez, un gran gracias a la Gobernación de Santa Cruz, a todos los panelistas, vicegobernador, secretario Federico y también María Teresa. Es un gran honor de estar aquí con ustedes, y un gran honor de estar aquí en este lugar con CAINCO. Gracias por el espacio. Y un gran gracias también especial a Fundación Natura, que apoya no solamente los departamentos de Bolivia, pero también el GCF Task Force con todo lo que pasó aquí en Bolivia. Yo voy a hacer un resumen muy rápido, porque ustedes escuchaban mis palabras un poco pequeñas en la mañana, y porque queremos pasar un poco a la discusión. Federico muestra esta carta un poco mejor, porque él tiene la mapa de la bandera de Bolivia, pero esta es realmente la red de GCF Task Force. Tenemos 43 jurisdicciones que están trabajando. La pregunta de María Teresa fue muy excelente. ¿Por qué no está avanzando más con la reducción de deforestación? Vamos a hablar en la mesa aquí un poco más en otros temas de esta pregunta, pero ustedes escuchaban los 3 departamentos muy dinámicos, todos los esfuerzos que ellos hacen. Hay muchos esfuerzos a hacer más, pero yo soy convencido que a través de plataformas como el GCF Task Force, otras plataformas, con discusiones con ustedes, partenarios aquí, socios aquí en Bolivia, que hay muchos avances. Sabemos todos que debemos avanzar más rápido, pero hay avances. Yo dice un poco la historia de GCF Task Force, pero quiero mostrar un poco la dinámica en el principio, en 2008. Este fue los gobernadores Arnold Schwarzenegger en el medio, con gobernadores de 5 estados en Brasil, 2 provincias en Indonesia y 3 estados en Estados Unidos. Comenzó con 10, ahora estamos 43. Entonces, ¿qué hacemos esta red? No solamente hacemos las discusiones, pero hasta hacemos muchas palabras, muchas reuniones y muchas capacitaciones conjuntos. Este es un pequeño resumen de qué tratamos de hacer, pero nosotros estamos una red, una plataforma que está basado en las necesidades y las actividades de los gobiernos propios. No somos un secretariado que decidió las cosas. Nosotros estamos aquí para apoyar la política pública, los partenarios, los socios de los gobiernos, entre ellos y entre sus propios territorios. Entonces nosotros tratamos conjuntos de buscar políticas públicas que son evidencia de liderazgo, de replicarlos cuando algunos gobiernos
lo quieren hacer, de hacer compromisos técnicos. Nosotros hacemos talleres, por ejemplo, en junio hicimos un taller de teledetección por los técnicos de 26 miembros de GCF Task Force. Vamos a hacer más talleres de esto, basado en las necesidades de nuestros miembros. Entonces, es un poco la idea de hacer la gobernanza, la política pública y la capacidad técnica. También tratamos como una red de tener más socios, de mostrar este poder de 43 gobernadores conjuntos en la misma tema, la misma trabajo, para hablar con socios, para hablar con instituciones financieras, para hablar con instituciones nacionales como USAID, UK Pact. Estamos aquí como una red conjuntos. Entonces es una plataforma muy importante para los socios de venir a hablar también con los gobiernos. Y yo sé que hay algunos de ustedes aquí en la sala hoy, entonces va a discutir más con los gobiernos directamente, y si nosotros como red podemos apoyar en estos esfuerzos, estamos aquí por eso. Y finalmente, en esta pantalla, una parte muy importante de la política pública y también de los compromisos de GCF Task Force es que estamos comprometidos de trabajar con comunidades, trabajar con pueblos indígenas, trabajar con el sector privado. Y estos son documentos que los gobernadores firman y ahora es la implementación. Bueno, solamente para comenzar la discusión aquí, María Teresa, estos son algunos retos y oportunidades que nosotros a nivel de secretario nacional global ven en este asunto. Primero, ¿por qué no avanzamos más en la reducción de deforestación? Porque la financiación necesaria no está llegando en la cantidad necesaria para abordar este tema que no solamente es ambiental, pero es económica. Y este es el reto grande de estos esfuerzos. Pero hay muchos avances. Ustedes escuchan los 3 departamentos aquí. Hay muchas innovaciones, muchos avances, muchos esfuerzos conjuntos. Un otro reto es la necesidad de aumentar la capacitación. Y como yo decía, estamos aquí para apoyar esta capacitación con talleres, pero también para conectar a los gobiernos mismos, porque ellos conocen sus territorios, conocen lo que necesitan. Hay un mayor reconocimiento del valor de estos tipos de plataformas, entonces estamos contentos de esto. El reto que, como María Teresa dice, hay más deforestación en el mundo, pero hay modelos en algunos miembros de GCF Task Force donde van en la buena dirección. Colombia, en Caquetá, hay un 50% de reducción entre 2022 y 2021. ¿Por qué? Vamos a discutir, vamos a ver si su programa puede ser replicable en otras jurisdicciones. Entonces, hay buenos modelos y pienso que vamos a abordarlo conjuntos. Finalmente, los dos, el reto es que los derechos y territorios son todavía en riesgo. Entonces, ¿cómo abordarlo? Con la co-creación con comunidades, con pueblos indígenas, que ustedes escuchaban aquí, los 3 departamentos aquí están comprometidos a esto, y esta es una oportunidad muy, muy grande, necesaria e importante. Bueno, espero que haya un poco más sentido a nivel de red, y voy a pasar a María Teresa. Supuestamente deberíamos haber terminado a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces ya son las 6:05. Voy a pedir al vicegobernador, al secretario, al representante de la gobernación de Pando y a Jason, que nos acompañe y que al menos tengamos la posibilidad de responder una pregunta a cada uno y no dejar de la discusión, que en realidad es un componente bien importante de este foro, ¿no? Entonces, por favor, si es que podemos pasar a la testera.
Hola. ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Ok, ahora sí. Voy a empezar con el vicegobernador. Yo he visto evolucionar la política y también la estrategia de cambio climático de la gobernación de Santa Cruz. Y es verdad, desde el inicio de la política a lo que está en este momento, el pensamiento y además de eso ya algunas cosas se han hecho los esfuerzos por empezar a implementar, como el tema de que el ciudadano se apropie de esta política, ¿no? Sin embargo, sigue preocupando, a pesar de la esperanza que tenemos que tener siempre si no nos levantamos de nuestra cama, sigue preocupándonos profundamente lo que pasa en la práctica en los bosques, lo que pasa en la práctica con nuestros territorios indígenas, lo que pasa con nuestras reservas forestales y lo que pasa con los territorios indígenas. Entonces, lo que yo quiero preguntarle, vicegobernador, ¿qué espera puede ocurrir adentro en casa y qué espera usted del Foro de Gobernadores por el Clima? Nos puede ayudar un poco en conjunto a llevar esta carga, ¿no? Porque es muy pesada también para llevarlo solos, ¿no? Entonces, por eso yo decía, desde el gobierno nacional debe pensar que esa carga es muy pesada para llevarla solo, pero también nosotros como gobernación es mejor si estamos acompañados de esos otros ejemplos. De repente Colombia, Indonesia ha bajado su deforestación, tenemos que saber por qué es lo que está haciendo Indonesia, digamos, nosotros le estamos ganando a Indonesia por si acaso, digamos. Entonces, vicegobernador, ¿qué lo motiva? ¿Qué hacemos? Hola. ¿Se escucha? Yo lo escucho. Está pinchado ese. Buenas tardes, señores. ¿Qué esperamos? Primero, y creo que es lo más importante, la construcción de una conciencia ciudadana responsable con nuestro medio ambiente, la necesaria construcción de sostenibilidad desde adentro, desde nosotros mismos. Creo que no hay mejor acción para informar que el ejemplo. Sí somos capaces. Y prueba de aquello es que hemos asumido una política departamental de cambio climático, las medidas, aún en un proceso acelerado, siempre con los oídos y los ojos abiertos, como lo acostumbramos a hacer en Santa Cruz. Y para eso, cabalmente, estos espacios, como los que genera el GCF, son de altísima importancia. Yo lo decía hace un momento, para nuestros problemas, en alguna parte del mundo ya debe existir la solución. Luego, en lo macro país, creo que el tema medioambiental, el cambio climático, es un compromiso muy grande que ya asumió el gobierno nacional a través de la presentación de sus NDC, o de nuestros NDC como bolivianos, ¿sí? Y que la gestión del territorio se le haría imposible a cualquiera solo. Necesariamente esa participación en el territorio de las autoridades es indispensable. Y hablamos desde las juntas vecinales en los barrios, desde nuestras provincias, nuestros municipios, las gobernaciones y obviamente el Estado como gestor y administrador del territorio. En la búsqueda además de identificar oportunidades para absolutamente todos. Y creo que la cualidad que tiene el territorio departamental, el de Pando, el del país, el Beni, son propicios para desarrollar una nueva gestión, una nueva visión de sostenibilidad medioambiental y presentarnos con una cara distinta. Y lo voy a decir sinceramente, lavándonos la cara hacia el mundo, porque no estamos haciendo las cosas muy bien. Por eso es que con soltura de cuerpo yo les puedo decir hay muchas cosas que los bolivianos podemos hacer mejor. Desde la gobernación, ¿qué hacemos por ello? Impulsamos un respeto a nuestro plan de uso de suelo departamental, vulnerado, es cierto, no actualizado. Sin embargo, hay que entender que estamos en una nueva dinámica y que sí existen posibilidades de restauración y de recuperación, no solo de bosques, sino de cuencas en nuestro departamento, necesarios por la emergencia medioambiental que existe con recursos hídricos, por ejemplo, en gran parte del territorio departamental, en gran parte del país y del mundo.
Luego de esta gestión de nuestro plus, obviamente tenemos que poner en acción a la Comisión Agraria Departamental, que no hemos tenido oportunidad de ponerla a trabajar, porque no hemos logrado el quórum o la participación del Instituto Nacional de Reforma Agraria, el INRA. Sin embargo, creo que lo peor que podemos hacer es quedarnos callados y bajar la cabeza. Esto de aquí se trata de responsabilidad para con nuestra gente, para con la vida, y además creo que tenemos condiciones de presentar a una nueva Bolivia, a una mejor Bolivia, abrazando las oportunidades que el mundo le genera. Gracias, vicegobernador. Quiero preguntarle algo más sobre el foro el próximo año, así que va a tener que tener una segunda ronda, no va a quedar más, porque creo que es muy importante el compromiso que ha asumido las 3 gobernaciones de traerse al grupo técnico de estos 43 gobernaciones a discutir esta agenda climática acá en Santa Cruz entre marzo y abril del próximo año. Jason, voy a lanzarte una pregunta para ti. ¿Cómo distinguimos que el espacio del foro de gobernadores no es otro lugar de talleritis, de conversaciones eternas que nunca llegan a nada? ¿Cómo distinguimos eso de que este es un espacio distinto? Y entre eso, hombre, un poco, ¿qué puede esperar las gobernaciones, especialmente estas gobernaciones jóvenes que empiezan a ser miembros plenos del GCF? ¿Cómo le sacan provecho a ese espacio global? Por un lado. Y por otro lado, hombre, ¿cómo financiamos esa brecha que hay básicamente para la transición a una economía baja en carbono, sobre todo para reducir las emisiones de deforestación? Porque estamos hablando, ¿será que solamente nos falta plata y que la plata no llega para esa transición? ¿O será que también falta la decisión política de nuestros gobiernos a nivel local para que ellos den el paso cuántico y digan, independientemente si llega o no los 19.000 millones que han comprometido, por ejemplo, en Glasgow, que no sé si algún día llegarán, ellos pueden también hacer su parte? Entonces, si podemos responder ambas cosas. Gracias, María Teresa. Yo voy a comenzar con la segunda pregunta porque quiero que repetir la primera. Sí, con como ustedes constatan, los 3 gobernaciones aquí tienen planes, están elaborando planes, tienen mapas de socios del sector privado, de fuentes de financiamiento dentro de sus territorios. Casi todos los miembros de GCF Task Force tienen esos planes. Y pienso que al nivel de financiamiento realmente es la dificultad de cómo implementarlos. Y hay socios financieros, hay donantes como USAID, como otros, pero pienso que realmente hay como un espacio que no hay todo el mundo en la misma mesa. Es que hay una mesa aquí, hay una mesa aquí, pero nosotros esperamos y pensamos que el GCF Task Force da una oportunidad, una plataforma para tener todo el mundo en la misma mesa. Entonces, hay algunas fuentes de financiamientos que tienen requisitos, que tienen estándares que están difíciles. Algunos yo pienso que son imposibles, pero es importante por los gobernadores y sus equipos de hablar con en la mesa con estas fuentes de financiamiento para decir, bueno, es la realidad aquí, en nuestra casa, ¿cómo podemos trabajar juntos? Y pienso que vemos mucha apertura de este financiamiento. Hay discusiones en cosas como LEAF, con la coalición LEAF, que hay necesidad de financiamientos al frente, no solamente a fin. Entonces, espero que esta plataforma, con el poder de estos gobiernos, pueden ayudar a aprovechar, a tener todo el mundo en la misma mesa. Y la reunión aquí en el año próximo va a ser una fuente muy importante, una mesa muy importante con el sector privado. ¿Puede repetir la primera pregunta? La primera pregunta que te hacía era, ¿qué pueden esperar estas gobernaciones jóvenes en el GCF de ustedes, básicamente, del secretariado y del conjunto de gobernadores? Gracias. No, buena pregunta. Por algunos años nosotros tenemos un financiamiento muy excelente del gobierno de Noruega para ayudar a los miembros de GCF Task Force a hacer planes estratégicos y también planes de financiamientos.
Bueno, esta fuente de financiación se acabó, pero vamos a continuar como una red de buscar otros financiamientos para ayudar en este sentido. Lo que pienso que nosotros al nivel de secretaría pueden ofrecer a los gobernadores, primero es continuar esta plataforma de discusión, de cambiar experiencias y de poner los gobiernos directamente en conjuntos, en contacto con los otros miembros del GCF Task Force. Segundo, realmente es de ver si hay maneras de tener más propuestas conjuntos, propuestas a nivel global, una voz de gobernadores más amplia en el sistema global, por ejemplo en el COP, porque antes fue solamente naciones, pero ahora, cada año, por 15 años, ahora con el GCF Task Force hay una presencia por los gobernadores, que es por ellos. Tercero, realmente es de ver las necesidades de capacitación. ¿Sí? Sí, creo que tu micrófono estaba lejos. Perdón, ok. Entonces, de ver conjuntos, ¿qué son las necesidades? Entonces, por ejemplo, hay muchas discusiones ahora en algunas jurisdicciones sobre los incendios forestales. Posiblemente esta sería una buena oportunidad de poner todos estos gobiernos conjuntos para hacer un taller. Ellos para entrenar ellos mismos o de teledetección o otras cosas como eso. Y la otra cosa que pienso que ofrecimos es, nosotros estamos aquí como secretario a través de universidades en California y en Colorado, y esta conexión con universidades, con los académicos para hacer asociaciones con universidades en Bolivia o en México, de tener esta aplicación por los académicos para ayudar a aplicar las políticas públicas de los gobiernos es muy importante. Muchas veces en mi universidad hay excelente facultad, hay excelentes investigadores, pero algunas veces estas investigaciones no están aplicables por los gobiernos o por las comunidades o por las empresas. Entonces, una otra vez de tener todo el mundo en la misma mesa con los gobiernos subnacionales. Muchísimas gracias, Jason. Sin duda, el Foro de Gobernadores, con 43 autoridades electas a nivel global que administran básicamente gran parte de los bosques tropicales del mundo, tiene que tener un potencial enorme de acercarse a la cooperación, al sector privado, para empezar esa transición básicamente de actividades con menos huella de carbono en general de las que provienen del bosque. Quiero volcarme a este lado y hacerles unas preguntas, y voy a empezar por Pando esta vez, ¿no? Federico, yo estaba equivocada, yo decía el 90% de Pando todavía tiene cobertura boscosa, usted me ha corregido unas 2 veces y ha dicho que es 95%, ¿no? Y la virtud de que Pando todavía no tiene una tasa de deforestación como tenemos el resto del país, tiene que ver que gran parte de la economía de Pando depende de los productos no maderables del bosque, ¿no? Entonces eso al final ha generado economía y eso es lo que mueve al sector de Pando. Pero en este momento hay una revisión del plan de uso de suelo, ¿eh? Como se ha revisado el plan de uso de suelo del Beni, ha habido una presión suficiente para revisar el plan de uso de suelo de Pando, precisamente para abrir la frontera ganadera y para dar pie a otro tipo de fronteras, ¿no? ¿Cómo va a enfrentar la gobernación estas presiones que están habiendo para abrir el plan de uso de suelo de Pando? Y creo que el reto en realidad que tenemos los bolivianos, y quizás usted aquí tiene que decirle a los pares de las otras gobernaciones, pero también al CGF, creo que todos tenemos la obligación como país en este caso de potenciar una economía basada básicamente en el bosque y no convertirla en realidad en una fuente de deforestación como alternativa, ¿no es cierto? Entonces ese es el reto que tenemos todos los bolivianos de potenciar esa economía. ¿Cómo están enfrentando ese desafío? Primeramente, como nos encontramos en esa fase de actualización de nuestro Plus Pando, el plan de uso de suelo, como mencionaba, es un plan que no se actualizaba hacía 26 años, ¿no? Se lo está haciendo ahora. Pero es una actualización que no se va a mover mucho porque, como lo mencionaba, nuestra cobertura forestal todavía sigue con un aprovechamiento muy poco en cuestiones de deforestación. En ese sentido, todas las categorías y subcategorías que contemplan no van a ser movidas
tanto, si bien de repente en las muestras que se vayan a tomar se va a poder llegar a algunos municipios o cantones que no se han podido llegar en ese entonces, ahora se lo va a hacer, entonces no se va a mover mucho, en el sentido de que nosotros todavía, los pandinos, nos consideramos extractivistas, pero en el sentido de poder aprovechar de manera sostenible nuestros principales productos, que son los frutos amazónicos, como mencionaba, la castaña, el azaí, el majo, el cacao y demás derivados. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos enfrentando, sabemos todos los pandinos que no podemos estar pensando en estar desboscando, y sabemos que también es un frente que se ve muy seguido con el tema de las migraciones que se están dando para el tema de las agriculturas, pero con los proyectos que se están dando, la puerta abierta con el GCF, la puerta abierta que tenemos ahorita que estamos encarando este reto con Leaf, con Lithium. Entonces son puertas que se nos están abriendo y que ellos se están dando cuenta de que todavía Pando tiene un potencial muy grande, como pueden ver, y no es ajeno a todos, porque pueden de repente verificar si realmente tenemos ese porcentaje de cobertura forestal, y es el momento que nosotros tenemos que recibir, y es el momento que pueden hacer algo para que todavía mantengamos esa conservación, y así todos los pandinos podamos reflejar diciendo que es la mejor manera de que sigamos así y no expandirnos a otras cosas, y reforzando con tecnologías alternativas para poder llegar a un vivir bien, ¿no? Muchísimas gracias. Efraín, no vamos a hablar de vino ahora, ¿eh? No va a ser esa la conversa en este momento. Tarija ha sido la economía del gas por muchos años y, como usted ha dicho, ha sido la billetera para el país, ¿no? Y cuando me ha tocado hablar con varias gente de la gobernación de Tarija, en algún sentido se ve el ideal del modelo cruceño, ¿no? Es decir, como invertimos básicamente y generamos commodities, en este caso de exportación, como lo ha hecho Santa Cruz. Yo creo que Santa Cruz sin duda hay mucho que aprender, porque es una región muy innovadora, pero hay mucho que repensar también en términos de cómo se traslada ese modelo de desarrollo al sur del país, ¿no? Y creo que Tarija también tiene sus propias dificultades. Tiene una degradación del suelo enorme, galopante, que tiene que enfrentar. Y entonces lo que me gustaría que nos cuente a todos nosotros ahí, ¿qué cosa tiene que hacer el productor distinta si queremos básicamente entrar a una economía baja en carbono? ¿Qué es lo que están pensando ya en la práctica? ¿Qué es lo que tendría que hacer alguien diferente en el campo? Porque se trata en realidad de cambiar prácticas, se trata de cambiar las cosas tal cual las hacemos ahora, porque no nos sirve tal cual las hacemos ahora, ¿no? Es una transformación interna de la empresa, es una transformación interna del ciudadano también. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer diferentes? Gracias, María Teresa. Mira, lo primero que hemos empezado a hacer es cambiar la matriz productiva. O sea, no podemos ya seguir dependiendo del gas. Sabemos que cada vez es menos, ¿no? Hoy por hoy estamos recibiendo alrededor de 35 millones de bolivianos, lo que pues recibíamos millones de millones, ¿no? Y los compromisos sociales, sobre todo los programas sociales, son muchos. Y yo hablaba hace un momento con Mario, y son tantas las demandas en temas sociales, de subvenciones, que bueno, es mejor cerrar a la gobernación, así no se puede trabajar. Y en ese entendido, ¿no? Lo que hemos pensado, lo estamos haciendo, es cambiar la matriz productiva. Y para cambiar la matriz productiva debemos empezar a desarrollar los sectores alineados en lo que es un modelo. Michael Porter, hace añadas en su libro en Estados Unidos, ¿no? Planteaba lo que son las cadenas productivas. Entonces, encadenar la producción. Y encadenar la producción significa generar chips diferentes en la gente, en los territorios, y realizar ciudades intermedias resilientes. Cuando yo diga un municipio, bueno, no los conozco mucho acá, pero cuando diga Montero, sé que Montero qué es lo que está haciendo. Cuando diga Camiri, sé qué está haciendo Camiri. En Tarija, cuando diga Patcaya, sé qué hace Patcaya. San Lorenzo, ¿qué hace? O sea, ¿en qué son buenos? ¿No?
en Yacuiba, Bermejo, Villamontes. O sea, cuando mi mente traspole a un municipio, a un grupo de comunidades, sepa realmente qué cadenas de producción están realizando. Y en el mundo hay dos cosas: exportar o morir, y trabajar en lo que es turismo. Entonces, estas dos cosas lo estamos haciendo en Tarija, y como yo había dibujado en una diapositiva, 3 círculos que son concéntricos, lo sacamos un punto medio, y el común denominador es desarrollo productivo, ¿no? Entonces, los recursos naturales, la biodiversidad, los ecosistemas deben estar ligados intrínsecamente al desarrollo económico. Cada municipio, cada pueblo debe cuidar su bosque, su biodiversidad, su ecosistema, su agua. Si no lo hacemos de esa forma, vamos a acabar con los problemas que tiene el mundo. En Uruguay no había agua hace un mes atrás, es impresionante, ¿no? Entonces, respondiendo ya a tu pregunta genéricamente, María Teresa, se ha repensado en una Tarija con ciudades intermedias, resilientes, en conservación de recursos naturales y medio ambiente. Muchísimas gracias. Quiero dejar la última pregunta para el vicegobernador, para que cierre además este panel, porque creo que vale la pena, vicegobernador, que nos diga qué requiere del CGF y qué requiere del público que está aquí para tener el mejor evento el próximo año y dar la bienvenida a esos 43 gobernadores, pero también qué requiere de la gobernación de Pando y de la gobernación de Tarija, porque ellos van a ser coorganizadores con usted, ¿no? Entonces, por favor, vicegobernador, si nos dice cómo nos sumamos todos a este carro. Bueno, primero creo que lo tenemos que asumir con ilusión, ¿sí? Que aparezca nuestra Bolivia en un mapa de gobiernos nacionales tan importante en el mundo, creo que ya es un paso que debemos evaluar y valorar. ¿Qué le pedimos a nuestra ciudadanía? Que nos acompañen en esa dinámica de construcción de responsabilidad social con nuestro medio ambiente, con un inevitable, ineludible proceso de cambio climático que nos afecta absolutamente a todos. ¿Qué le solicitamos a nuestros hermanos de Tarija y Pando, con quienes compartimos la experiencia de que nos acepten dentro de este grupo de gobernadores por el clima y los bosques? La sinceridad que siempre hemos mantenido, la identificación de objetivos comunes que deben convertirse en el hilo que costura esa unidad nacional para lograr unas responsables políticas nacionales activas y efectivas en todo el territorio del país. El GCF lo esperamos con los brazos abiertos. Esta es su casa, es ley del cruceño la hospitalidad. Sí, estamos siempre de manera franca y abierta y transparente, mostrando nuestras condiciones, nuestras cualidades para apoyar, pero también nuestras dificultades para ser resueltas. Dificultades que existen en todos los territorios del mundo, en todas las sociedades, y nosotros no somos ajenos a ellos. Pero sobre todo que conozcan que en los bolivianos, ahora los 3 miembros del GCF, Tarija, Pando y Santa Cruz, van a encontrar un equipo que ayude a desarrollar cabalmente lo que a los cruceños nos trajo hasta acá. Ese modelo totalmente transversal y participativo. A lo que nosotros, no sé si de manera corriente, llamamos modelo productivo cruceño, que tiene unas sentidas modificaciones y que tiene que reencontrar el norte para lograr entre todos la sostenibilidad añorada. Pero sobre todo un compromiso que lo voy a leer literalmente, que se asumió en Manaus, ¿sí? Y son cabalmente estos espacios que nos van a permitir alcanzar esos objetivos que creo que son muy, muy importantes, que son objetivos de los 43 miembros del GCF. Uno, que es trabajar por las personas y las comunidades. El único objetivo nuestro debe ser ese. Creo que con ese punto estaría gran parte de las dificultades globales resueltas. El segundo punto es conocimiento, tecnología e innovación. Tenemos que aprender de la tecnología aplicada, tenemos que entrar en esa dinámica de innovación responsable con nuestro medio ambiente y con nuestra gente.
El tercer punto que siempre hace que se le abra los ojos a la gente, que es finanzas, que es inversión y sector privado. El modelo cruceño ha sido eso, una equilibrada participación entre lo privado y lo público. Algunas veces algo más lo público, muchas veces algo más lo privado. Pero es cabalmente esa conversación transversal, horizontal, la que nos ha permitido construir esta realidad que hoy estamos viviendo y algunas veces sufriendo. Y el cuarto punto, que es gobierno y políticas públicas. Necesariamente necesitamos que los servidores públicos asuman una conciencia absoluta de que vivimos momentos trascendentales y que hay una oportunidad para elevar la calidad de vida de los bolivianos en el territorio nacional. Muchísimas gracias, vicegobernador. Quiero que todos se unan con un aplauso para agradecer a Jason por visitarnos y venir desde California. Al vicegobernador, a Efraín, que viene de Tarija, a Federico, y a todos ustedes, muchísimas gracias por su paciencia y por su presencia. Espero que esto hubiera sido muy útil. No, un gusto enorme.